Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la literatura en la Edad Media. Como anteriormente ya habíamos visto, la literatura tiene una gran variedad de conceptos, pero nos vamos a enfocar en el siguiente. La Edad Media es un periodo que comprende del siglo V al siglo XV. La escritura y la literatura eran exclusivamente para los monjes. La iglesia juega un papel importantísimo en esta época, como en todas las épocas. Era la que unía a la sociedad y la que se encargó de propagar la cultura, la ciencia y el arte. La sociedad se dividía en tres estamentos: campesinos, libres o siervos, los militares y la nobleza, y por último, y los más importantes, el rey y su familia. Esta época tenía dos géneros artísticos importantísimos: el arte romántico y el arte gótico. El arte romántico se dividía en dos: el arte primitivo y el arte austero. Estos se empleaban principalmente en iglesias, catedrales y monasterios. El arte gótico, también urbano, se empleaba principalmente en el monasterio, en los lugares elevados y llenos de luz. Como principales autores representativos de esta época tenemos a Juan Manuel, que era un político y escritor en lengua castellana, uno de los representantes de la prosa medieval en ficción, y una de sus mayores obras es el Conde de Luxemburgo. También tenemos a Fernando Rojas, autor de La Celestina, que esta es la obra más importante en la transición de Edad Media, Renacimiento. También tenemos a Juan de Mena, nace en Córdoba, es uno de los autores representativos de esta época y su mayor obra ha sido El laberinto de la fortuna. Ahora veremos los diferentes lugares del mundo en el que se dio la literatura en esta época. La literatura inglesa aparece a principios de la Edad Media, es de tradición oral y fue la primera literatura escrita en esa época en la que San Agustín fundó los primitivos monasterios cristianos. Su principal representante es Geoffrey Chaucer, un político, matemático, filósofo, autor de los cuentos de Canterbury. La literatura alemana, esta se transmitía en poesía de forma oral y se dividía en tres etapas. La etapa de los francos, que comprendía del siglo VIII al IX. Los francos estaban influenciados por Carlomagno. Su cultura se basaba en los monasterios, que eran las primeras escrituras en alemán. La etapa de los otones. El monasterio era su centro cultural. Tenían el mayor poder eclesiástico. Según ellos, la religión ayudaba a alejar a las personas de los bienes materiales y acercarlas al mundo celestial. A estos yo creo que les voy a llamar las Full de su Motherfucker, porque la verdad que no sé cómo se dice este nombre. Etapa de los Chaufen, no sé cómo se pronuncia esto, pero es lo que hay. Que comprende del siglo XII. En esta época cambia todo por completo. Aquí es donde se nacen las primeras universidades y donde el florecimiento humano y cultural es muy evidente. Lo más representativo era el Cantar de los Nibelungos. Aún no se sabe el autor, pero se especula que fue un poeta de la corte obispal de Puceau. Qué nice soy. Pues ahora les voy a hablar de los movimientos literarios de Francia. Uno de sus grandes géneros fueron reconocidos a finales del siglo XI. Fue lo que se llamaba canción de gesta. Lo increíble de esto es que hay más de 80 poemas que tienen de 8.000 a 10.000 versos. O sea, ¿de dónde? Principalmente porque nosotros no podemos hacer ni uno de 4 versos, ¿no? Pero pues, esa es otra historia. Los poemas fueron creados principalmente de acontecimientos heroicos. En eso se basaban los poemas, en acontecimientos heroicos. Estas canciones eran poemas que relataban como que historias o sucesos
de los caballeros cristianos por trovadores errantes. Los poemas se inspiraban en 3 fuentes, por lo tanto se clasificaban como en 3 grupos, 3 etapas. El ciclo francés trata sobre los héroes franceses, valga la redundancia, que ponen sus armas al servicio de la religión. Su figura era Carlomagno, o sea, como que Carlomagno era el Superman del cristianismo en esa época de los franceses. El ciclo bretón estaba formado en su mayor parte del folclore celta. Para que me entiendan, era la música celta que formaba parte del folclore de Galicia y Austria. Su poeta principal fue Chrétien de Troyes. No me juzguen por mi mala traducción del francés, porque evidentemente con trabajo sé hablar español. Sus poemas versan sobre el rey Arturo de Inglaterra. Después tenemos como tercer grupo al ciclo clásico, que este es el chafita, el X, el poco original. Su obra más importante fue Román de Alexandre. Insisto, no me juzguen. En ese tiempo existía una literatura más popular que explicaba breves historias en verso, o sea, se escribían breves historias en verso. Aquí viene lo interesante. Al principio estos versos eran sobre la iglesia, eran religiosos, Diosito, pero se fueron haciendo más profanos, más rebeldes, así, y soy rebelde, ándale, así. Es decir, eran más irrespetuosos a la religión. De ahí crecieron los poemas narrativos llamados fabliaux, que un nombre bastante raro, la verdad, porque suena como fabuloso. No sé, me suena como bien diva, así. Pero está raro el término. Después aparecen los sátiros, que estos son los que escriben acerca de una indignación hacia alguien o algo. Es como si le tiraras a alguien o algo. Así que si tú eres así, cuidado compañero, porque eres un sátiro. En fin, Le Roman de Renard fue la obra más conocida y la más criticada, ya que se hablaba de ciertas sociedades medievales francesas. Esta obra se hizo con 32.000 versos que después aumentaron a 100.000. Y ahí es mi pregunta, ¿qué tanto tiempo tendrían estos seres humanos como para hacer un poema de 100.000 versos? O sea, es demasiado. Muy padre, qué padre que tengan tanta imaginación, pero pues ya quisiera yo tener el tiempo que tienen ellos. La evolución de la literatura francesa se notaba demasiado. Iba de lo religioso hacia lo rebelde y eso se notaba demasiado en el teatro. La prosa no fue como que lo más importante en la literatura francesa del siglo XVI. En España, en los siglos del XI al XIV, empiezan a hacer la lengua castellana. Son anotaciones en lengua romance que escribió un monje de una orden católica en los márgenes de un texto escrito en latín. En este periodo aparecen otros tipos de textos, los jarchas y los mésteres. Los jarchas son canciones líricas escritas en mazabares. Estos pequeños poemas se convierten en el testimonio más antiguo de Máster Juglaria. Estos actores o juglares recitaban estos poemas al pueblo y estos se trataban de temas épicos. Ester de Clerencia son escritos hechos por clérigos de la época. Los poetas más importantes fueron González de Berceo y Canciller de Ayala. En los siglos XIII y XIV, la lengua castellana se enriquece aún más gracias a la labor de Alfonso el Sabio, que hace que sustituyan el latín en la redacción por el castellano en todo tipo de textos.
La lengua literaria de Italia era el latín. Entre las distintas formas poéticas, la más extendida era la canción provenzal. Entre los temas literarios, así los más relacionados, los más conocidos, eran los que se relacionaban con las hazañas de los héroes de la antigüedad, como los caballeros del rey Arturo. Dante Alighieri fue un gran poeta, ya que tuvo una obra maestra de la literatura italiana. Este chico es conocido como el Il Sommo, que significa poeta supremo.